Por favor. Hola, ministro, referente al tema de lo que es la propuesta que el gobierno de la provincia está haciendo en esta mañana, y ANSAFE va a responder luego de la asamblea que se hace a las 3 de la tarde. Estamos con el delegado departamental, Javier Delgado. ¿Cómo le va, Javier? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Bueno, estuvimos escuchando un poquito lo que la ministra dijo referente al tema de la propuesta y todo aquello que se suma a esto de la posibilidad del arreglo del paro, y con el pedido justificado de ustedes bajo el punto de vista del salario, de las jubilaciones, de los días no trabajados, etcétera, etcétera. ¿Cómo viene esto? Bueno, primero, antes que nada, aclaro que doy la opinión nuestra de la comisión directiva del departamento y que, bueno, como decía usted al principio, nosotros vamos a hacer la asamblea esta tarde y mañana se va a estar votando en toda la provincia, y el jueves hay un conteo de todos los votos de todos los docentes de la provincia y ahí va a haber una conclusión. Ahora Bien, doy mi opinión y, bueno, a mí me parece importante que remarcar una cosa en relación a la forma en cómo se estaba desarrollando esta paritaria y bien, después en relación al contenido. bien, En relación a la forma, nosotros estamos muy preocupados porque el gobierno provincial ha incumplido la ley de paritaria. Recordemos que la provincia le pagó a un grupo de docentes ya el aumento, que son sindicatos que tienen muy pocos afiliados, y tampoco le descontó los días de paro, con lo cual ahí se está violando abiertamente la negociación colectiva, porque todos sabemos que cuando hay paritaria, el empleador debe tener una conclusión de la mayoría de los trabajadores y no puede hacer acuerdos individuales. bien, Entonces, bueno, ahí vemos una violación de la ley paritaria y después también vemos un carácter extorsivo con el tema de los descuentos, porque, bueno, se han hecho en forma extemporánea y además porque se hicieron a pocos días de hacerse la oferta. Entonces, ahora que nos digan que parte de la negociación es la devolución de los descuentos, cuando a otros grupos de docentes que no tienen la posibilidad de aceptar o rechazar una propuesta no se les descontó y se les descontó a lo de AMSAFE, es muy grave, porque AMSAFE tiene más del 95% de los afiliados docentes. Entonces, bien. claramente, quien puede aceptar o rechazar la propuesta es AMSAFE. Eso en cuanto a la forma, que nos parece gravísimo que el Estado provincial vulnere las leyes que debería ser un ejemplo a la hora de respetarlas, digamos, porque después, ¿qué ejemplo le da al sector privado para cuando haya negociaciones colectivas, digamos? Y Bien. después, en cuanto al contenido, lo que nosotros vemos es que es la misma propuesta, en cuanto a los salariales, la misma propuesta, y después se toman algunas cosas en relación a la carrera docente, pero son cosas que no se han cumplido en paritarias anteriores, con lo cual, a nuestro entender, en relación al contenido, podríamos decir en líneas generales que es la misma propuesta que nosotros rechazamos la última vez. Eh, Bien, Javier, más que todo el movimiento que hacemos nosotros de la radio y de la televisión para escuchar, por supuesto, la posición de ANSAFE, tiene que ver por la gran cantidad de afiliados que tiene ANSAFE en San Gregorio, por todas las escuelas que tiene, y también de los jubilados. En esto, y la preocupación de los padres por la no asistencia al aula de los chicos. ¿Cómo cree usted que va a pasar usted, a pesar de que usted me dice que es lo particular en la opinión, qué es lo que va a pasar en esa asamblea? Porque uno más o menos tiene monitoreado qué es lo que se quiere y qué es lo que se requiere, no solamente bajo el punto de vista del salario, sino bajo el punto de vista de las otras posiciones que tiene el gremio. Sí, así es. Nosotros lo que hemos visto es que, bueno, hay muchos compañeros y compañeras que han sentido la extorsión del gobierno y que eso puede llegar a condicionar la decisión. Nosotros vamos a propiciar el rechazo porque la aceptación es firmar un acuerdo que nos deja 20 puntos de la inflación. Bien, Pero bueno, hay que ver qué termina sucediendo porque sabemos que votan más de 30.000 docentes en toda la provincia. Lo que está claro es que se está dando en un contexto en donde el gobierno está en el marco de, bueno, una posición autoritaria porque no respeta la ley paritaria, en un marco de ilegalidad y también en un marco de extorsión, porque lamentablemente no hemos recibido solo los descuentos de los días de paro, sino también tenemos infinidad de compañeros y compañeras que hasta han cobrado la mitad de su salario, con lo cual
podemos hablar de que no hay una negociación, sino que hay un intento persistente por parte del gobierno provincial de condicionar y amedrentar a los trabajadores de la educación. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que se está dando y me parece que eso va a tener un peso y que, bueno, nosotros tenemos la obligación de decirlo porque nos parece que es lo que está sucediendo, nos parece que es muy grave y nos parece que sabemos que las paritarias no son fáciles, pero si no se respeta la ley paritaria todo se vuelve mucho más complejo y lamentablemente hemos estado padeciendo todo esto por parte del gobierno provincial. No, no, ninguna duda que el tema de la extorsión, de que si alguien en lugar de cobrar 70, 80 mil pesos cobró 40 o cobró 30, evidentemente, como están las cosas hoy, ese ingreso es imprescindible y a lo mejor está torciendo voluntades. Sí, y además nosotros el 85% de nuestros afiliados son sostén de familia y la mayoría son mujeres, entonces la verdad que es muy lamentable que el gobierno apele a esto. Me parece que el trasfondo de esto es que claramente es una oferta que está muy lejos de lo que va a ser la inflación, entonces no había posibilidad de que respetando la ley paritaria el trabajador pueda aceptar esto. Entonces lamentablemente el gobierno ha apelado a estas metodologías que son, como decía anteriormente, muy lamentables, que están en un plano de ilegalidad y de autoritarismo, la verdad que pocas veces vistas. Javier, además de esto, de que, bueno, acercar el salario a las 3 cifras que tiene la inflación este año, ¿cuáles son las otras posiciones que tiene el gremio referente a acuerdos no cumplidos por el gobierno? Escuchaba por ahí a la ministro, escuchábamos hace un minuto en un video que nos mandaron, que hablaba de entrar nuevamente en los concursos. ¿Todo eso estaba acotado, estaba parado o es una promesa que está reiterada y no cumplida? Y para darse una idea, por ejemplo, el concurso de directivos que dicen que el gobierno ahora se comprometería, vienen desde la gestión anterior. Después el tema de, por ejemplo, blanquear sumas que están no remunerativas y que no son bonificables, que es lo que se conoce como vulgarmente como en negro, es una promesa que el gobierno hizo en la última paritaria. Y que el gobierno no cumplió. Entonces son muchos aspectos que tienen que ver con lo que el gobierno no ha estado cumpliendo en acuerdos anteriores. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué ahora los cumpliría? Si ya los firmó en acuerdos anteriores y no los cumplió. Entonces, bueno, la verdad que a nosotros no nos deja de sorprender la actitud que viene manteniendo el gobierno para con el sector, en donde, bueno, no le ha gustado que la docencia se exprese, y por eso ha recurrido a extorsionar, a ilegalidad, a autoritarismo y a reflotar viejas promesas que estuvieron escritas en paritarias anteriores y no las llevó a cabo. Javier, en eso de llegar a las 3 cifras en este año del tema de la inflación, el gobierno da como la impresión que acaba de decir la ministro que sería aproximadamente un 74%. ¿Cuál es lo que está pidiendo el gremio realmente con justa razón de llegar al menos al límite de lo que es la inflación del año? ¿Cuán lejos estamos? Supongamos que nosotros no fuésemos tan pretenciosos y no exigiéramos lo que todas las consultoras están diciendo de un 95, un 100% de inflación. Hubo una paritaria nacional que se estableció el mismo día que el gobierno nos hizo la propuesta a nosotros, la última propuesta, y esa paritaria nacional habla de un 82 con una revisión en noviembre. Bien. El gobierno provincial lo que está ofreciendo es un 77 para terminar de cobrar los primeros días del 2023 con una revisión en diciembre. Todos sabemos que la paritaria nacional siempre actuó como un piso y no como un techo, o sea que sería la primera vez que la provincia ofrece algo más bajo que la paritaria nacional, que claramente está lejos de lo que va a ser la inflación. Entonces, ni siquiera eso está ofreciendo la provincia. ¿Cómo visualiza usted, Javier, esta tranca que le pone el gobierno a no querer arreglar con los docentes? No, me parece que está en el marco de una política nacional en donde termina siendo una sorpresa que hayan determinados sectores, como por ejemplo bancarios, sectores del neumático, sectores de, por ejemplo, aceiteros, acuerden pautas salariales cerca de lo que la inflación va a ser, termina siendo una novedad cuando en realidad debería ser la norma. Entonces hay una política muy fuerte del gobierno nacional y que los gobiernos provinciales siguen, como el gobierno de Perotti,
para que los trabajadores quedemos no a 5 o 6 puntos, sino a 20 puntos de la inflación esperada. Entonces, claramente es algo que se está teniendo como política nacional y como política provincial para tratar de ordenar las variables macroeconómicas en función de atentar contra el salario de los trabajadores. Me parece que ese es el contexto que explica que haya una propuesta tan baja y tan lejos de lo que la inflación va a ser. Javier, la pregunta que para cerrar, no es porque no tenga el tiempo, sino que le dedicaría todo el tiempo que usted quiera, porque entiendo que la educación es algo muy importante. ¿Cómo solucionamos este tirar de las dos puntas de la soga entre justificar el aporte por el salario como corresponde, casi prácticamente apareado a la inflación, y del otro lado los padres que mandan sus chicos a la escuela y que bueno, que no van? Sí, a mí me parece que lo mejor que nosotros podemos hacer como sindicato es que la última palabra la tengan los docentes. Bien. Y después, por otro lado, me parece que nosotros tenemos el compromiso de decir las cosas tal cual las vemos, por una cuestión de honestidad intelectual. Y nosotros lo decimos abiertamente. Lamentablemente esto no es una negociación paritaria, sino que es una imposición, una extorsión por parte del gobierno provincial. Veremos qué terminan resolviendo los docentes. Nosotros no vamos a hacer nada en función de lo que pensamos como dirigentes, sino en función de lo que diga la docencia en su mayoría. Así que me parece que esa es la forma de saldar esta situación, digamos. Bien. Esta tarde a las 3 de la tarde están las asambleas. ¿Cuándo se vota y cuándo sabemos la resolución? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en caso de que sea negativa la aceptación de la propuesta? Bueno, nosotros vamos a estar haciendo, como decías vos, la asamblea en el transcurso de la tarde, se van a estar haciendo en todos los departamentos de la provincia y mañana van a estar votando todos los docentes en cada una de las escuelas de la provincia. Bien. Y el jueves, a mitad de mañana, vamos a estar haciendo una asamblea provincial donde se va a saber la resolución. Y ahí veremos qué es lo que puede llegar a suceder en función de lo que opina el docente en su lugar de trabajo. Bien, ojalá, Javier, la solución venga y pronto y que se justifique, por supuesto, el hecho de que merecen los docentes, como decís vos, si hay gremios que han arreglado en un 100% y algunos por encima de eso, que los docentes también, que es la base del futuro que tenemos todos, en que el salario sea digno, porque ahí está la maestra haciendo de maestra, de enfermera, de mamá, de tía, de abuela, de acompañante. A lo mejor le hemos dado demasiado cargas a las maestras y a todos los docentes y no tenemos en consideración que también que tengan que recibir una paga justa. Sí, así. Fijémonos que el discurso del gobernador, por un lado, intenta justificarse de no poder dar un acuerdo, que él mismo lo ha reconocido, de acuerdo a la inflación esperada, porque supuestamente tiene que equilibrar los números provinciales, pero también muchas veces la posibilidad que tiene gran parte de la población, sobre todo la que asiste a la escuela pública, que está por debajo de la línea de pobreza, es tener una educación con dignidad. Y lamentablemente hoy podemos decir que gran parte de los docentes pasa a integrar esa parte de la población estando debajo de la línea de la pobreza, cuando en realidad si el gobierno quisiera hacer un esfuerzo, ya que no ha podido eliminar la pobreza, o ir en un proceso hacia la eliminación de la pobreza, por lo menos achicarla, es brindarle un servicio educativo digno, y lamentablemente ni siquiera eso está pudiendo hacer, digamos. Javier, la última, y agradeciéndote inmensamente los minutos que nos has prestado para que todos los docentes de San Gregorio lo hayan estado escuchando. La última, ¿va pareado a este logro de la paritaria como ustedes quieren, de los valores de la paritaria como ustedes quieren, con el sector de jubilados y pensionados de la provincia en el área de educación? Claramente lo que hemos logrado es que la misma propuesta que se haga a activos se traslade al sector pasivo. Bien. El tema es que no estamos logrando una actualización para los activos como corresponde, por lo tanto lo que se traslada a jubilados también termina siendo poco, digamos. Bien. Esperemos que la solución venga pronto y en este corte salomónico no pierda ninguno y principalmente no pierdan los niños. Así es. Bueno, Javier, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a usted por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba, Javier Delgado, es el delegado de